Al pie del tiempo con Socorro Díaz. De nuevo te presento, querida Socorro Díaz, al pie del tiempo. Borrón y cuenta nueva porque el otro era un comentario off the record. ¿Y ahora qué nos traes? Pues tu comentario. Pues mira, quiero hablar de los dramas sin altavoces que viven millones de niños y de niñas en México. Por supuesto que no puedo dejar de hablar de algunos temas o por lo menos de uno, que sí tiene altavoces, porque pues es una noticia internacional que tiene importancia y que pues son realidades que se tienen que tratar. Yo estoy diciendo desde la semana pasada que no me quiero dedicar solo a hablar de lo que momentáneamente mete ruido, ni de las noticias que son cortina de humo para que una niebla más espesa cubra a la cadena de tragedias que se registran debido a la violencia y la inseguridad en el país. Pero bueno, es cierto que el fin de semana pasado, y el lunes y el martes, ocurrió el golpe de Estado en Bolivia. La posterior renuncia del presidente Evo Morales, el otorgamiento de asilo humanitario y político por parte del gobierno de México y el traslado del exmandatario boliviano a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Todo esto lo sabemos. Y que ya también lo están cuidando 15 elementos del ex Estado Mayor Presidencial. Pues sí, porque nada más faltaba que le pasara algo en México, ¿verdad? Ya se logró su rescate con vida. A mí me parece que hay que garantizar porque está en nuestro territorio. Que esté seguro, sí. Mira, yo estoy de acuerdo con la decisión tomada por el presidente López Obrador por dos razones. A ver, porque hay muchas opiniones que no están de acuerdo contigo. Porque se continúa con una tradición humanitaria y noble de la política exterior de México que ha dado refugio a miles de seres humanos obligados a dejar su tierra y su vida. Y dos, porque la salida con vida del expresidente puede contribuir a la pacificación política y social de Bolivia sin que se pierdan tantas vidas y sin mayores afectaciones a las ya graves que tiene a su vida institucional. Sí, dices que hay gente que está en desacuerdo conmigo y yo también estoy en desacuerdo con las campañas en redes, algunas provenientes de países sudamericanos como Venezuela, y con los simpatizantes de Guaidó, contra la figura política del expresidente boliviano, usando fotomontajes y audios trucados para calumniarlo y rodearlo de defectos y errores mayores a los que objetivamente tiene y ha cometido. Y a eso me voy a referir muy rápidamente. Bien. Evo Morales hizo una importante obra de gobierno que sacó de la pobreza extrema a un alto porcentaje de bolivianos, sobre todo indígenas, por la única vía posible y sólida con que se puede sacar de la pobreza a la gente, lograr un crecimiento económico de alrededor del 4%. Hombre, ya lo quisiéramos. Pues sí. Él logró mucho en Bolivia como presidente en el inicio, pero 4% anual a lo largo de años. Un hecho inusual en América Latina. En América Latina, no solo en Bolivia. El error mayor de su gestión es político y es la causa de su violenta salida del cargo. Él dijo que su mayor pecado, su mayor error era ser indio cuando llegó a México, así en la entrevista, cuando bajó del avión. Pero no es ese. Porque nada más faltaba que nosotros, que somos tan indios en México, nos pusiéramos a tener actitudes somos tan arios, ¿verdad? Racistas, ¿verdad? En ese sentido. Pero es que somos muy racistas todos los latinoamericanos y los mexicanos, bueno, tremendamente. Serán, yo no soy. Pues me siento parte de este pueblo que es mestizo y con un alto contenido indígena. Yo he dicho, México tiene como esqueleto el esqueleto indio, aunque sus músculos y sus rasgos y colores sean mestizos y sean occidentales. Es cierto. Entonces, no es ese el problema. Yo creo que su gran error fue sentirse indispensable, pensar que era indispensable en la realidad política de su país. Y yo quiero decir, que nadie más que él podía conducir a Bolivia. Y en la política y en la vida, Adriana, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Y conducido por el error inicial, hizo trampas electorales ilegales. También estoy convencida de que los pueblos en general, aguantan muchas cosas de orden económico y social, la pobreza, la inequidad, el desempleo, los bajos salarios, etcétera. Pero
no se olviden que lo que genera las revoluciones, y aquí por revolución entiendo cambio rápido y profundo, y lo que generan los estallidos sociales son los abusos políticos e institucionales. En esta época de democracias frágiles o en crisis, es indispensable cuidar a las instituciones electorales y recordar que los votos cuentan y deben contarse bien. Y esa responsabilidad institucional involucra a los poderes legislativo, a los gobernadores, involucra al Poder Judicial, a la Suprema Corte. No se les olvide. Estos temas políticos son de mucha importancia. Yo creo que esa es la lección muy amarga, por cierto, para Evo Morales, que deben aprender en cabeza ajena los gobiernos de México y de toda América Latina. Sí. Ese fue su mayor error, de carácter político, sentirse indispensable. Y no somos indispensables, ni en la política ni en la vida. Ni en la vida. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Dicho lo anterior, voy al drama silencioso y silenciado. ¿De qué? De los niños. En las últimas meses aparecen notas perdidas en páginas interiores y en sitios de internet, y son noticias horribles acerca de lo que viven niños y niñas en México. Y es que como los niños y niñas no tienen voz pública ni votan, pues son noticias muy de segunda importancia. No rezagadas, pero ocultas, silenciadas. El único crimen que ha causado horror hasta estos días es el de los 6 niños asesinados junto con sus madres en Bavispe, Sonora, por un grupo de criminales. Los medios les dieron la dimensión que tiene porque el grupo de mormones era de nacionalidad mexicana y estadounidense. Porque matanzas así a mexicanos ha habido muchas. Muchísimas. Y porque los hechos ocurrieron en el municipio donde nació el actual secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Que tiene 4 policías ese municipio, ¿sabías? Nos decía el otro día nuestra corresponsal de Sonora. ¿Cuántos habitantes, Fabiola, dijo? Ay, no sé, bien poquitos, no sé, pero tiene solo 4 policías municipales. El municipio donde nació Alfonso Durazo. Así es. Bueno, esas son realidades. Pero cuando ocurre un horror de estos, pues entonces se vuelve una noticia internacional y nacional de primera importancia. Ya tengo el dato, perdón, 900 habitantes y 4 policías. Así es. Nos decía nuestra corresponsal. Con esa excepción trágica, son pocas los casos de infanticidios y abusos sexuales que se reportan. Pero aún así es claro que el número ha venido aumentando en los últimos años y meses. Algunos especialistas sostienen que las bandas criminales han decidido matar bebés y niños en sus ataques vengativos por el dominio territorial para sembrar el espanto en las comunidades. ¡Qué monstruos! Sociópatas, enfermos, no voy a decir si sexuales, pero sociales de gran calado. Otros especialistas, de que la violación y el asesinato de niñas y niños es el fruto podrido de la ruptura del tejido social, de la desintegración de los núcleos familiares, de las adicciones de los adolescentes, jóvenes y adultos. La UNICEF reportó que en México hay 1.600.000 menores en orfandad. México tiene, según este Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el mayor número de niños abandonados después de Brasil, que tiene 3.700.000. INEGI reporta un dato que a mí me mortifica mucho, que hay un porcentaje importante, alrededor del 5% de la población de niños nacidos que no son llevados al registro civil. ¿Te imaginas? Su nivel de vulnerabilidad, en este caso. Sí. Tu estado, Jalisco, es el que va a la cabeza de inscripción de niños en el registro civil. O sea, cumple adecuadamente. Y Chiapas es el estado donde más niños no se registran. Pues sí, la situación es la mayoría indígenas. Ese es el tema. Madres, adolescentes, en fin, ese es el tema, el drama. Sí. Desaparecen y punto. Según un reporte de la antigua Cerezo, en la Ciudad de México existen 147 puntos de encuentro de niños y niñas en situación de calle en 10 de las alcaldías de la ciudad. La de Cuauhtémoc registra 83 de estos sitios.
En México existen, de acuerdo al INEGI, 39.2 millones de menores de edad, casi una tercera parte de la población, y esa parte de la población que el Día del Niño, en Navidad, o cuando nos ponemos sensibles y elocuentes respecto a la historia, decimos que son el futuro de nuestra patria. Sí. Palabras vacías ya. Así es. Leyendo algunas informaciones recientes, tengo la convicción de que se está desatendiendo, y no poco, el futuro de México, y ya sabemos que el futuro se construye en el presente. Esta semana leí un asunto de carácter humanitario y de realidad médica. Un grupo de padres de niños con cáncer marcharon otra vez del Hospital Infantil Federico Gómez al Senado para recordar que se mantiene el desabasto de medicamentos especializados en los centros hospitalarios. Sí. Leí también en el Universal que el DIF nacional no sabe cuántos niños habitan en los centros de asistencia social, CAS, ni cuántos de estos casas hogar operan en las entidades federativas. ¿Cómo la ves? Muy mal. Indigna. Imagínate, como en otros casos de política pública, el gobierno federal y los gobiernos estatales se echan la bolita para eludir la responsabilidad acerca del cuidado que deben a decenas de miles de niños y niñas que viven en casas hogar del gobierno porque no tienen familias o los abandonaron, esas familias. La UNICEF en México, otra vez, opina que faltan datos precisos porque no hay criterios homologados entre el DIF nacional y sus similares en los estados. Y alerta que el desconocimiento de esta información básica, porque no es tan fíjate, esto no es censar pollos o terneras o cosas, son seres humanos que no están censados, hacen a los niños mexicanos más vulnerables a ser víctimas de diferentes delitos y abusos. Desde trata de personas, agrego yo, no lo dice el UNICEF, hasta venta de órganos de las criaturas. Porque sí existe, es una realidad. Ay, sin duda, las autoridades de salud, de donde ahora depende el DIF nacional, su capacidad normativa y los DIF estatales tienen mucho trabajo pendiente que realizar y tienen una gran responsabilidad quienes aprueben el presupuesto del próximo año para atender esta prioridad social y humanitaria de México del presente, de este tiempo. Pues mira, esto da mucho de qué hablar, Socorro, y tú lo sabes. Lamentablemente el dinero no alcanza cada año con lo del presupuesto, jala la cobija para allá, jala para acá. Ayer el presidente López Obrador estaba muy indignado. No te meto en esto que yo misma comenté ayer, pero el presidente estaba indignado porque dijo que mucho de la problemática que vivíamos en México tenía que ver con que los gobiernos neoliberales habían quitado la materia de civismo. Y yo comenté aquí con nuestro auditorio, pues sí, nada más que para el presupuesto del próximo año se está bajando el dinero que se destina en mucho a la educación, a la capacitación de maestros, a los CENDIs, a las escuelas normales. Entonces, si no partimos ni siquiera cubrimos lo básico internacionalmente, como lo exige la Organización de las Naciones Unidas, en inversión para la educación, ni siquiera lo cubrimos, y no solamente no lo cubrimos, sino que se le va a recortar presupuesto a la Secretaría de Educación Pública, pues esto no augura un futuro mejor para México. No, porque toca directamente a los niños. Así es. A nuestro futuro, eso que decimos que es nuestro futuro. Así es. Pero se requiere de veras atención, cambio en la actitud, y no silenciar lo que son nuestros problemas sociales profundos, humanitarios. Estos, que son los que están dentro de nuestro territorio y forman parte de nuestro país. Sí, son seres humanos, como dices tú, no son pollos, no son... No tienen censados, hazme favor, no saber cuántas casas hogar para niños abandonados hay y no saber cuántos niños están en esas casas, Adriana. Ahora, el INEGI, aquí conversé con el presidente del INEGI hace algunas semanas, estaba preocupado porque también le van a bajar el presupuesto al INEGI y hacer censos cuesta mucho dinero. Sí se va a hacer el censo poblacional del año que entra, que ya estaremos llegando a los 130 millones de habitantes, de mexicanos, ¿no? Pero hace falta dinero precisamente para
para hacer este tipo de conteos, porque esto sienta las bases para saber por dónde pueden ir las políticas públicas, ¿no? Así es determinante, pues sí. Saber, como dicen, saber dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Así es. Ay, querida Socorro, qué gusto tenerte, qué gusto verte, y te esperamos la próxima semana. Por aquí nos vemos. Ándele.